Bueno, pues en esta ocasión vamos a llevar el curso de programación estructurada. En el Classroom les dejé lo que era los libros, el contenido programático de la materia y les dejé el software que vamos a ocupar, el compilador de Fortran. ¿Ya lo instalaron? ¿Ya lo descargaron? ¿Ya lo instalaron? Ey, Ya, profe, ya. ¿Todos ya lo instalaron? Todavía. Bueno, no lo vamos a ocupar en estas primeras clases, pero sí es importante que lo descarguen y que lo Es instalen. el, se llama FTN el 95, ¿no? Command Ándale, Prompt. Ese, ok. ahora sí. Sí, es muy sencillo, no utilizan ni número serial ni nada, es software libre. Nada más le dan instalar y ya. Ujú. ¿Sale? Bueno, permítame tantito. profe, dice Sam que lo acepte, dice, Ah, voy. por favor. Profe, ¿cómo decía que en mi archivo cuando para buscar el gato se tenía que buscar? Plato. No, pero ya ahí en el, Plato. en el... Ah, sí, para ya que lo instalaste, sí, se llama Plato. Profe, buenos días. Ya no me ¿Qué tal? Buen Ah, lo día. saludé. es que ya no me Sale. acordaba. Ok. Sobre ya. Bueno, entonces vamos a llevar el curso de programación estructurada. ¿Sale? Pues fundamentalmente es eso, ¿no? Vamos a aprender cómo escribir programas para la resolución de problemas, mayormente numéricos, ¿sale? No escribimos código en lenguajes que nos permitan hacer cuestiones gráficas o de menús, todo es simplemente para cuestiones numéricas. El lenguaje que vamos a utilizar pues es Fortran. Sale, igual les dejé los libros en los que nos estamos apoyando durante el curso. Hay uno que dice 90-95. Ese es el más sencillo, el que más entendible está todo para que lo puedan ir revisando. ¿Sale? Bueno, como una introducción, eh, ahí no, la computadora es una máquina que puede realizar procesos para darnos resultados sin que tengamos la noción exacta de las operaciones que realiza para llegar a esos resultados. Con la computadora, además de lo anterior, también podemos diseñar soluciones a la medida de problemas específicos que se nos presenten. ¿Sale? Entonces, más aún si estos involucran operaciones matemáticas complejas y o repetitivas, o requieren el manejo de un volumen muy grande de datos. Entonces, principalmente nos apoyamos de la computadora como una herramienta para procesamiento de datos y para la realización de operaciones. ¿Sale? Entonces, ¿por qué? Pues porque las puede hacer mucho más rápido de lo que nosotros podríamos hacerlas. ¿Sale? Operaciones matemáticas simples, sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, etcétera. Entonces, esas operaciones las hacen mucho más rápido. Y bueno, los programas que nosotros escribimos, como acá lo dice, es diseñar una solución a la medida. ¿Sale? O sea, un problema en específico se va a resolver con un programa en específico. No es que podamos escribir un programa que sea general y que permita resolver un sinnúmero o una variedad de problemas. No. Generalmente los programas son hechos a medida. Para un problema en particular que tengo que resolver, escribo un programa. ¿De acuerdo? Entonces, eso es fundamentalmente lo que nosotros usamos o cómo usamos la computadora en la ingeniería para apoyarnos para la solución más rápida de problemas. Entonces, a las soluciones creadas por computadoras se les conoce como programas y no son más que una serie de operaciones que realiza la computadora para llegar a un resultado con un grupo de datos específicos. ¿Sale? Lo anterior nos lleva al razonamiento de que un programa
nos sirve para solucionar un problema en específico. ¿Sale? Entonces cada problema tiene su propio programa de solución que nos permite alcanzar la solución. Bueno, sabemos que la computadora es un dispositivo electrónico para procesar información y o datos. ¿Sale? Por eso es informática, ¿no? Es una herramienta informática, maneja información o datos que son entrada o input, y para producir resultados que son la salida o output. Entonces tenemos datos de entrada, tenemos el proceso, ¿sí? Que aquí es en donde trabaja la computadora y nos da unos datos de salida. Bueno, ¿cómo está organizada? Dispositivos de entrada. ¿Cuáles son los dispositivos de entrada? Pues el teclado, el mouse, ¿sale? Una unidad de control, una unidad aritmética lógica, ¿sale? Que esto es el CPU, la parte de la memoria. Acuérdense que CPU es unidad central de procesamiento, ¿no? Y dispositivos de salida. Estos dispositivos de salida pues es como nos puede mostrar los resultados, ya sea a través de un monitor o en una impresora, ¿sale? Aquí nos va a dar la salida de esos datos después de haberlos procesado, o sea, lo que a nosotros nos interesa. Entonces, bueno, los dispositivos de entrada sirven para introducir estos datos, se leen y se almacenan en la memoria de la computadora. Los dispositivos de salida regresan los datos que sirven de información al usuario, es lo que a nosotros nos interesa obtener. ¿Okay? Entonces, la memoria de la computadora se divide en dos, memoria central o interna y memoria auxiliar. ¿Sale? La memoria interna se utiliza para guardar información mientras trabaja con ella. Esta información permanece en la memoria y la computadora puede tener acceso en forma directa. Entonces son dos áreas, la RAM y el ROM. ¿Sale? Esta es la memoria RAM, la que nos sirve. Entonces, mientras más memoria RAM nosotros tengamos en nuestra computadora, quiere decir que tenemos más capacidad del manejo y procesamiento de datos. ¿Ok? Porque en esa memoria es en donde guarda de forma temporal los archivos o los datos que va a manipular durante la ejecución que está llevando a cabo. ¿Sale? Y una memoria auxiliar o externa es en donde almacena todos los programas o datos que el usuario lee. Entonces estos son cintas magnéticas o discos magnéticos. Bueno, las cintas magnéticas ya no les tocaron tanto a ustedes, que son lo que venían siendo el disquete, ¿no? Que es una cinta magnética. Y bueno, los discos magnéticos pues son como los discos duros ahora, ¿no? Los discos duros externos. También existen unos que se le conoce ya como de estado sólido, ¿no? Los discos duros. Entonces esas son memoria externa donde podemos guardar información, y la memoria interna de la computadora es donde procesa la información y es la memoria RAM. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a ver ahora qué es un lenguaje. Bueno, es una serie de símbolos que sirve para transmitir una o más ideas entre dos entidades diferentes, y a la transmisión de estas ideas se le llama comunicación. Entonces, la comunicación es un proceso complejo que requiere de una serie de reglas simples pero indispensables para poderse llevar a cabo. Las dos principales son: los mensajes deben de correr en un sentido a la vez, y deben forzosamente existir 4 elementos: emisor, receptor, medio de comunicación y mensaje. ¿Sale? Entonces lo que nosotros vamos a aprender es un lenguaje de programación, llamado Fortran. ¿Sale? Entonces ese lenguaje de programación nos va a permitir establecer comunicación con la computadora. ¿Sale? Nos va a permitir establecer comunicación con la computadora. Entonces nosotros somos el emisor, la computadora es el receptor, el software que utilizamos y el lenguaje, que es Fortran, son el medio de comunicación, y el mensaje pues es lo que queremos que haga, ¿no? Nuestro programa le va a decir qué es lo que queremos que haga. Ese es nuestro mensaje que le estamos enviando. Entonces, un lenguaje de programación es un conjunto de símbolos, caracteres y reglas que le permiten a las personas comunicarse con la computadora.
Tiene un conjunto de instrucciones que nos permiten realizar operaciones de entrada, salida, cálculo, manipulación de datos, lógica y comparación y almacenamiento y recuperación de estos datos. Se clasifican en lenguaje máquina, son instrucciones directamente entendibles y ejecutadas por la CPU, se expresan en bits o código binario, es decir, ceros y unos. ¿Sale? Luego lenguaje de bajo nivel, que es ensamblador. Las instrucciones se escriben en códigos alfabéticos conocidos como mnemotécnicos. Nosotros no vemos esto. Sus compañeros de ingeniería en computación, ellos sí ven lenguajes de bajo nivel para ensamblador, pero bueno, porque es parte del área de especialidad que ellos tienen, ¿no? Esto a nosotros no nos compete. Y el que sí vamos a ver nosotros es lenguaje de alto nivel, que son las instrucciones o sentencias son escritas con palabras similares a los lenguajes humanos, en general en inglés, lo que facilita la escritura y comprensión del programa. Entonces Fortran es un lenguaje de programación de alto nivel. ¿Hasta acá alguna duda? De mi parte no, profe. No, profe. Todo bien. Profe, todo claro. Bueno, entonces un programa es un conjunto de instrucciones escritas en un lenguaje de programación y que ejecutadas secuencialmente resuelven un problema específico. ¿Sale? Lo que hemos venido diciendo. Entonces, es un conjunto de instrucciones escritas en algún lenguaje de programación y, lo más importante, que ejecutadas secuencialmente resuelvan un problema. O sea, debe de tener una secuencia lógica. ¿Sale? Entonces, este conjunto de instrucciones que especifican la secuencia de operaciones a realizar, el orden para resolver un sistema en específico o una clase de problema, se denomina algoritmo. ¿Sale? Entonces, un algoritmo es una fórmula para la resolución de un problema. Existen dos tipos: cualitativos, que describen los pasos utilizando palabra, y cuantitativos, que utilizan cálculos numéricos para definir los pasos del proceso. ¿Sale? Entonces, ¿sí se entiende qué es un algoritmo? Sí, profe. ¿Cuál sería un ejemplo de algoritmo? 010101. No, eso es lenguaje binario. No Cierto, estás resolviendo ningún problema con eso. El algoritmo cierto. es una secuencia de pasos Por o ejemplo, las operaciones. recetas de comida. Ok. Profe, ¿serían las instrucciones que se anotan así en el programa para que Comando, ¿no, profe? Profe, las ejecute? Ah, comando. los comandos, sí. Por Comandos, ejemplo, ¿no? el ejemplo que mencionó su compañero de la receta de cocina es correcto. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si ustedes siguen los pasos que vienen descritos en la receta en orden y los ejecutan tal cual están escritos, ustedes deberían de obtener un resultado. ¿Sale? ¿Cuál es mi problema? Pues quiero hacer un plato. Entonces, ¿cuál es el algoritmo para hacerlo, para resolver ese problema? Pues mi receta. Si yo sigo los pasos en orden, al final debería de poder obtener como resultado el plato de comida que yo quiero, sea un postre, un pastel, no sé, lo que sea. Pero hay una receta y es una secuencia de pasos que dice: primero vas a agregar esto, después vas a hacer esto, lo siguiente dejas que hierva y lo mueves hasta que, vaya, vienen descrito todas las operaciones o todas las cosas que ustedes tienen que hacer. ¿Sale? Entonces eso es importante, que nosotros aprendamos a desarrollar algoritmos, es decir, establecer la secuencia lógica de pasos para la resolución de un problema. ¿Ok? Hay características que deben de cumplir esos algoritmos, ¿no? Bueno, el lenguaje algorítmico es una serie de símbolos y reglas que se utilizan para describir de manera explícita un algoritmo o proceso. Son dos tipos: los gráficos, ¿sale? Es la representación gráfica de las operaciones y a esto le llamamos diagrama de flujo. Y los no gráficos, que se representan en forma descriptiva cómo debe de realizarse el algoritmo, y a eso le llamamos pseudocódigo.
¿Sale? Entonces, son dos partes muy importantes. Si nosotros somos capaces de escribir el diagrama de flujo para después hacer el pseudocódigo, prácticamente ya tenemos muy avanzado nuestro programa, porque lo que sigue es simplemente traducirlo al lenguaje que nosotros queramos. Y esa es una cuestión que debemos de tener muy en cuenta. El diagrama de flujo, pues como su nombre lo indica, es un diagrama, ¿sí?, en donde vamos a señalar los diferentes pasos que vamos a realizar, ¿sale?, en secuencia. Y cuando nosotros hacemos pseudocódigo es describir con palabras esos pasos que ya nosotros establecimos en el diagrama de flujo, convertirlo a una secuencia lógica, pero con palabras, ¿no? Así como ya lo tengo gráfico, ahora lo hago de manera escrita, describiendo cada una de las partes o de las etapas que yo estoy realizando. Y entonces, ya que tengo estos dos, debo de ser capaz de escribir un programa en cualquier lenguaje de programación, porque yo ya tengo el diagrama de flujo y el pseudocódigo. Ya después lo único que necesito es escribirlo en el lenguaje de programación que yo quiera para poder resolver ese problema, ¿sale? Entonces es muy importante que aprendamos a hacer esta resolución lógica de los problemas para poder escribir el diagrama de flujo y tener el pseudocódigo. ¿Ok? Entonces, ¿hasta acá alguna duda? Ay, no, profa. Bueno, entonces vamos a ver si quedó claro. ¿Cuál sería, o ustedes describan el algoritmo, que son la serie de pasos en secuencia lógica para la resolución de un problema? ¿Sale? Entonces el problema va a ser ¿cuál va a ser su problema? Así es, ¿se lo vamos a explicar ahorita o vamos a hacer un diagrama de flujo? Haces un diagrama de flujo. Ah, su mecha, ¿está bien? Bueno, puedes explicármelo ahorita, nada más quiero que me hagan el algoritmo descrito, los pasos, o sea, ¿cuál sería la secuencia de pasos que tú tendrías que seguir para poder resolver el problema? ¿Ok? Sí, porque en el diagrama, bueno, yo voy a tardar, creo. El diagrama no, porque todavía no vemos los elementos del diagrama de flujo, no te preocupes. Nada más quiero que entiendan o que quede claro cuál sería o cómo es que tenemos que pensar en la resolución de problemas, ¿sale? De forma lógica. Sí, pues, bueno, sí. El diagrama, o bueno, más bien, el problema que tienen que hacer es realizar una videollamada con alguien, ¿sale? ¿Cuál sería el algoritmo para realizar la videollamada? ¿Cuál sería el primer paso? Internet, dispositivo, ¿no? Internet y dispositivo no son pasos, son solamente... Prender la computadora. Ajá. Entrar a la aplicación en la que vayas a hacer la llamada. En la Verificar. computadora. Alguien dijo por ahí encender la computadora. ¿Están de acuerdo? Yo lo dije. Sí, Yo lo dije. Ok. Pero lo dijimos. Profe, pero están debe ser en ¿Ah? general, ¿no? Pues por eso. Debe ser en general. Ok, dicen sus compañeros encender la computadora. ¿Están de acuerdo? Sería encender el dispositivo en el que se va a hacer la llamada, porque no solamente la videollamada, porque no solamente se puede hacer por... Ajá, sí, no es Ajá. necesariamente. O sea, cualquier dispositivo. Ajá. Bueno, pues cualquier dispositivo. Ok, ¿están de acuerdo? Sí, profe. Bueno. Posteriormente, Yo le conector. agregaría encender el dispositivo si este se encuentra apagado. Porque si ya está prendido, ¿para cómo lo prendo? Ok. Lo reinicias.
Pero eso como que carece de sentido. Ok, entonces el primero es encender el dispositivo si es que este se encuentra apagado. Bien, ¿cuál sería el siguiente paso? Revisar la conexión a internet. Ok, ¿están de acuerdo? Sí, profe. Sale, ¿cuál Sí. sería el siguiente paso? Entrar en la aplicación. Ok, ¿están de acuerdo? Sí. Bien, ¿y de ahí? Primero, Buscar el contacto. Hacer la llamada o algo así. con tu compañero que vayas a hacer la llamada, de decirle que pues te conteste, ¿no? Ay, ¿cómo, Porque le pues voy, si nada más Eso, ¿cómo le voy a decir que me conteste si apenas le voy a hablar? Mejor que le marque. Pero, o sea, le mandas un mensaje porque si nada más le marcas, puede que no te conteste. O sea, Hay que pegar a marcarle. Algo así. en la aplicación. Pues entonces si ya le hablé para decirle que me conteste, mejor platico con él y ya no le hago la videollamada. Sería buscar el contacto, ¿no? En dado caso, o agregar el contacto al que se desea llamar. Pero es que, por ejemplo, Es que está el justa- factor de que la otra persona Justa y es ocupada precisamente aquí es Ah, se donde... supone A ver, que a ver, la silencio, llamada que es silencio un marcar. momento. Silencio un momento. Justamente aquí es en donde viene la principal distinción de los algoritmos, que son para un problema en específico. Entonces, ¿no? Dijimos, bueno, encender el dispositivo si es que este se encuentra apagado. Eso es de forma general, estoy de acuerdo. El siguiente es entrar en la aplicación para realizar la videollamada. También es general, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque en la computadora pues tendría que entrar al Chrome y después a Meet, ¿no? Si quiero realizar una videollamada como la que nosotros llevamos a cabo ahorita. Si no, pues hay aplicaciones como el Zoom o como el Skype o como TeamViewer. Bueno, existen infinidad, estoy de acuerdo, tengo que buscar la aplicación. Y en el teléfono pues está el Duo, está igual Meet, está incluso desde WhatsApp, desde Messenger, de Facebook. Entonces tengo que entrar en la aplicación, estoy de acuerdo. Pero en lo siguiente, ahí es en donde se distingue la diferencia. Porque busco el contacto, ¿sale? O sea, busco el contacto es en los dos. ¿Ok? Las dos también tenemos que revisar que tengan conexión a internet porque si no, pues no podemos realizar la llamada. ¿Sale? Pero entonces, en el caso de la computadora, ¿sí? Pues ahí es en donde hago la distinción, ¿no? Porque las aplicaciones de la computadora, si es Skype, por ejemplo, pues sí tienes tus contactos ahí y le das realizar la llamada y haces tu llamada. Entonces, pero si es, por ejemplo, en el caso de Meet, no buscas un contacto, sino entras a la sala en la que vas a realizar tu conferencia. Y en ese caso sería una videoconferencia, no una videollamada como tal. ¿Sí se dan cuenta? Entonces solamente aplicaciones en la computadora como Skype me permitirían realizar una videollamada o incluso el WhatsApp, ¿no? Si tengo WhatsApp web instalado en la computadora, pues entro al WhatsApp y hago la videollamada desde la computadora usando la aplicación de WhatsApp. Entonces, bien, ¿no? Enciendo el dispositivo si es que está apagado, checo la conexión a internet, ubico la aplicación con la que voy a utilizar y el siguiente paso lógico pues es buscar el contacto. Si es en el teléfono o es en una aplicación, pues es buscar el contacto al que voy a realizar la llamada. ¿Cuál sería el siguiente paso lógico? Marcar. Iniciar la Así conversación. así es llamar, ¿no? Iniciar la llamada. Si te contestan, pues hablas y si no te contestan, pues vuelves a intentar o ahí hay diferentes salidas, ¿no? Entonces, y después, ya que hablaron, De por Oiga, terminar la llamada. Bien. finalizar la llamada y cerrar la aplicación, ¿no? Ok. Entonces suena o parece algo trivial, pero vean cómo sí podemos, de algo tan simple como eso,
tratar de generar un algoritmo y es algo muy sencillo y tuvimos que realizar distintos pasos, ¿sale? ¿Qué pasa? Que pues es algo que tenemos de tanto, con tanta cotidianidad, o sea, es tan de todos los días, que pues ya lo mecanizamos y ya ni siquiera lo pensamos, ¿no? Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, pero bueno, ese es el sentido que tiene el escribir un algoritmo, ¿sale? Entonces, ahora yo les pregunto, ¿cuál sería el algoritmo para poder encontrar los números primos en un intervalo de la recta numérica? Para planchar una camisa. No, ya, de acciones cotidianas ya vamos. Ahora vamos más a cuestiones numéricas. ¿Cuál sería el algoritmo para encontrar o para saber cuáles son los números primos en un determinado intervalo? Pues primero saber cuáles Conocer son qué los es un números. número primo, primero. ¿Cómo? Conocer cómo identificar un número primo primero. O saber cuáles son Conocer los cómo números. identificar un número Pues primo. eso ya lo sabes, ¿no? Estoy hablando. Lo que dices, profe. Es eso, pero a ver, eso de que dice Guillermo de saber cómo identificarlo, pues digamos que esa regla heurística ya la saben. ¿Cuáles son los números primos? Lo que dice Zen, yo apoyo lo que dijo Zen. No sé qué dijo Sem, no lo escuché. ¿Qué dijiste, Sem? No, pues sí, o sea, identificar, o sea, los números primos primero Pero y ya de ahí ¿cómo? pues partes de... ¿Cómo identifico? A ver, es que eso es Primero justa, que nada eso deberíamos es, determinar eso o es, meter ay, perdón. eso es justamente lo que quiero que vean. Vamos, O sea, en palabras es bien fácil identificar los números primos, ¿ok? ¿Cómo los identificas? ¿Qué acciones, qué operaciones tienes que realizar para identificar ese número primo? O sea, no se queden con la acción, porque vuelvo a la pregunta. Vuelvo a la pregunta, ¿cómo identifican un número primo? ¿Cuál es la característica que tiene un número primo? todo. Que solo se divide entre él y su múltiplo. No, únicamente se divide entre sí mismo. No puede haber más división. No puede haber más división. O sea, ¿Están de acuerdo? Alitzel, a ver, apóyame, rescátalos. ¿Cómo se identifica un número primo? Bueno, nosotros podemos identificar un número primo, sí, dividiéndolo pues por sí mismo, pero este mismo también se dice que su cociente pues debe ser menor o igual al divisor, o sea, al que lo esté dividiendo, o sea, a ese número. Entonces, yo creo que primero para poder Dame iniciar un ejemplo de un número primo. el 5. Ok. ¿Están de acuerdo los demás? Sí. Sí. ¿Y por qué 5 es un número primo? Porque se puede dividir entre el mismo. Y la... Pero solo se puede dividir entre él y la unidad. División. Todos los números se pueden dividir entre sí mismos, Em. entre sí mismo, sí. Infinito sobre infinito es 1. Ajá. Ok, entonces no, eso no es lo que distingue a un número primo. ¿Cómo sé Es que porque sola es. Los números primos son todos los que se pueden dividir entre él y entre la unidad, ¿no, profe? Pero 4 puedo dividirlo entre 4 y entre 1. Todos los Pero números. los números primos, No se supone que al dividir un número primo lo que tiene que dar exacto y no tiene que dar decimal. Ok, entonces eso es lo que hace que un número sea primo.
que no tiene múltiplos Vale, vale. exactos, que el dividirlo entre solo tiene residual 0 de la división, ¿sale? ¿Sí? Entre 1 y entre el mismo. 5 es primo porque 5 entre 1 es 5 y el residual es 0. 5 entre 2 es 2, pero el residual vale 1. Entonces el residual de los números primos divididos entre los números consecutivos de la recta numérica, ¿sí?, es un número primo porque solo tiene 0 el residual cuando lo divides entre 1 y entre el mismo. Para cualquier otro número distinto, el residual de la división es diferente de 0. O, dicho de otra forma, tiene cifras decimales. ¿Sale? Entonces, eso es lo que distingue a un número primo. Volvemos, ya saben, ¿no? Per se, ya saben cómo se distingue un número primo. Ahora volvemos a nuestro algoritmo. ¿Cómo voy a distinguir o cómo voy a saber cuáles son los números primos en un intervalo? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Saber el intervalo de qué número a qué número, ¿no? Ok, perfecto. Entonces lo primero que sería que definir el intervalo en el que se va a trabajar. Bien, ese sería nuestro primer paso. Sale. Luego, ya teniendo el intervalo, pues es saber esas operaciones que se hacen para, pues, denotar los números primos, ¿no? O que pues que tenga residuo, ¿no? Las divisiones, los números que tengan residuo. que el residuo de la división sea 0. Ajá. ¿Y cuántas veces lo voy a hacer? A ver, mi intervalo es de 0 a 10. ¿Cómo identifico los...? Ya hice el primer paso, identificar el intervalo, el de 0 a 10. De 0 a 10. Ahora, ¿cómo identifico los números primos? Lo haces uno por uno. Okay. Ajá, serían 10 operaciones, ¿no? Y ya los que te arrojen el resultado de residuo 0, pues ya. ¿Esos qué? Ya serían los ¿Qué números pasaría en el primos. caso del 2? ¿Eh? ¿Qué Memo? pasaría en el caso del 2? Que también es- ¿Qué tiene el 2? ¿Qué pasaría en el caso del número 2? ¿Qué tiene? Como es número primo igual, pero Pues ¿se es puede un dividir número, entre más? es un número primo. Te Sí, da, pero- te da residual 0 solo entre uno y entre el mismo. Has preguntado, no sé, ¿no? No, no me enojo, pero pues es un número Es que primo. como yo... Acabamos de decir que es un número Sí, primo como- si te da en 0 el residual solo entre él y entre 1. Y el 2 es el primero de los números primos. A diferencia de lo que todos piensan que es el 3. Sí, sí, sí. El primer número primo es el 2. Primo. ¿Sale? De ahí el 3. De ahí el 5. De ahí... El 7. El 7, el 9. No. 9. Ah, no, 11 y 13. 11. Sí, sí. Te falta. Pero Híjole, el 10, quedaría límite de hasta 10. el Ahora 7 está el 2, porque 3, 5, 7 ya. Muy bien, Aritzel. Es hasta el 7 porque el 11 ya está fuera del rango. Dijimos que de 0 a 10. ¿Ven cómo no saben seguir un algoritmo? Ok, bueno, entonces... No, yo estaba diciendo los números primos que me sé. Ajá. Ok, entonces ven, entonces en eso consiste un algoritmo. Entonces, vean, algo tan sencillo como eso, sí, pero necesitamos encontrar la secuencia lógica de pasos para poder realizarlo. ¿Sale? Ahora, lo que hicimos al describirlo con palabras era el pseudocódigo, ¿no? Hacer esto, divides el otro, lo sumas, o sea, todo lo vamos a escribir con palabras y eso es el pseudocódigo.
Ya cuando nosotros hacemos la representación gráfica, pues estamos construyendo el diagrama de flujo. Ahorita no nos vamos a meter con eso porque no hemos visto los elementos que integran el diagrama de flujo. Ya cuando los veamos, entonces ya podremos escribir diagramas de flujo. ¿Sale? Ok, entonces vamos a ver la metodología para la solución de un problema por medio de la computadora. Entonces, lo primero es definir ese problema. O sea, yo tengo que definir el problema. ¿Sale? Entonces, esta fase está dada por el enunciado del problema, el cual requiere una definición clara y precisa. Es importante que se conozca lo que se desea que realice en la computadora antes de continuar a la siguiente etapa. ¿Sale? El diseño de programas es una tarea difícil y es un proceso creativo. No existe un conjunto completo de reglas para indicar cómo escribir un programa. Se indicarán las fases de la resolución del problema. ¿Sale? Entonces, como lo dice ahí, es un proceso creativo. Cada programador, cada uno de ustedes va a encontrar una lógica probablemente distinta de la lógica que pueda pensar otro de sus compañeros, porque no pueden pensar exactamente de la misma manera, ¿no? Pueden ir en la misma dirección sus ideas, pero va a haber siempre diferencias, sobre todo a la hora de escribir un programa. ¿Sale? Y es un proceso creativo. O sea, aquí tienen que empezar a despertar todas sus neuronas para poder encontrar la lógica detrás de la solución de un problema. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el análisis del problema, qué es lo que tengo que hacer, diseñar un algoritmo, hacer una verificación manual de ese algoritmo, y si en caso de que este algoritmo funciona, o sea, si yo veo que mi algoritmo lo verifico de forma manual, es decir, realizo una o dos veces la secuencia lógica para ver si me lleva al resultado que yo quiero, ya que lo verifiqué, entonces digo, mi algoritmo está bien diseñado, ya me voy, ¿no?, a la siguiente etapa, que es codificar el algoritmo en un programa, ejecutar el programa, verificar el programa, verificar que con datos que la ejecución del programa sí sea correcta y me dé resultados correctos, ¿sale? Y ya después viene la parte del trabajo documentado. Esto generalmente nosotros no lo hacemos porque nosotros somos los usuarios de nuestros propios programas, ¿sale? O sea, escribimos los programas para nosotros, para el uso que nosotros le damos, ¿no? Si escribiéramos los programas para alguien más, pues tendríamos que hacer un trabajo documentado, es decir, describirle o hacerle un manual de cómo funciona el programa para que ellos sean capaces de en algún punto modificarlo. Pero como nosotros somos los programadores y somos los usuarios, pues este paso nosotros no lo hacemos, ¿no? ¿Sale? Entonces esas serían más o menos cómo es el desarrollo para la solución de un problema utilizando la computadora. ¿Sale? Entonces tenemos que tomar un tiempo en el diseño del algoritmo, lo verificamos y ya después escribimos nuestro programa ya que tenemos el algoritmo. Ok, entonces una vez que se ha comprendido lo que se desea de la computadora, es necesario definir cuáles son los datos de entrada, cuál es la información que deseo producir, o sea, la salida, los resultados que espero obtener y los métodos y las fórmulas que se necesitan para procesar esos datos, ¿sale? O sea, es decir, todas las operaciones que yo voy a realizar y las ecuaciones necesarias. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el algoritmo para calcular el número de moles de una sustancia? Saber primero qué sustancia es, ¿no? Que es identificar los datos de entrada. Ajá. Ahora, ya que identificaste qué sustancia es, ¿cuáles son tus datos de entrada? Ácido sulfúrico. Hidrógeno ¿Cuáles son los datos? y azufre. El ácido sulfúrico es H2SO4,
Pero ¿cuáles serían los datos de Muchas gracias. entrada para calcular el número de moles de ácido sulfúrico? El peso, Elementos. La fórmula, el peso, la fórmula, los gramos de la cantidad. Y todo. Ok, entonces, ¿cuáles son ¿Algo los así? datos? La cantidad de masa, La masa de ¿sale? De cada La elemento. masa de ácido sulfúrico. La masa total. Y luego, ¿qué otro? la ¿Cuál es, fórmula con la cual se desarrolla, ¿no? pues, cuál es La la for- ecuación con la que se calculan los números de moles? ¿Dónde está aquí? La regla de 3. ¿Cuál regla de 3, Memo? Número de moles. Pasé química, no sé cómo pasé, pero pasé. Masa sobre peso molecular. El número de moles es igual a la masa entre el peso molecular. Entonces mis datos de entrada son la masa de ácido sulfúrico y el peso molecular del ácido sulfúrico. ¿Sale? ¿Cuál es el método o la fórmula que voy a ocupar? Pues la que acabo de decir. El número de moles es igual a la masa entre el peso molecular. Entonces, datos de entrada, masa y peso molecular. Dato de salida o resultado, ¿cuál es? El número de moles, ¿no? Que es lo que quiero obtener. ¿Sale? Entonces, esos son los datos. Si no tengo el dato del peso molecular del azufre, pues lo calculo, ¿no? Del ácido sulfúrico, perdón, pues lo calculo. Es 98 el peso molecular del ácido sulfúrico. Bien, entonces en eso consiste, ¿no? O sea, si ya entendí cuál es el problema, ahora necesito identificar cuáles son los datos que yo necesito de entrada, saber cuál es lo que quiero obtener, ¿sale? En este caso los datos de entrada, acuérdense, eran masa y peso molecular. ¿Cuál es el dato que deseo obtener? El número de moles. ¿Y cuáles son los métodos y fórmulas? Pues número de moles es igual a masa sobre peso molecular. ¿Sale? Ahora necesito calcular el número de moles de un gas. ¿Cuáles serían los datos de entrada? Saber qué gas es. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Y qué más? Hidrógeno. Conocer su peso. ¿Seguro? Es que escuché entrecortada la pregunta, no sé qué dijo. Que necesito saber cuál es el número de moles de un gas dentro de un tanque. Ah, ya. Entonces, ¿Cuáles son mis datos de entrada? El tanque es de hidrógeno, bueno, de oxígeno, vamos a pensar. Oxígeno molecular O2. Quiero calcular el número de moles dentro de un cilindro. De esos que te ponen para que respires oxígeno. ¿Cómo calculo el número de moles? Ese es mi problema. ¿Cuáles son los datos de entrada? Profe, pero no necesito saber el La área, cantidad metro cúbico, de la cantidad del cilindro que usted tiene, el volumen debe del ser el volumen cilindro. de este. Ajá, pues es un dato de La entrada. capacidad. Ajá. Pues les dije que cuáles eran los datos de entrada, el volumen, muy bien. ¿Qué otra? El peso del elemento, los elementos. ¿Cómo vas a calcular el número de moles? ¿Cómo se calcularía ahí el número de moles?
Usando la ecuación del gas ideal. PV igual a NRT. Despejo N y me queda PV sobre RT. Entonces N, que es el número de moles, es igual a P por V sobre R por T. Entonces los datos de entrada son la presión dentro del cilindro, el volumen del cilindro, ¿sale? Y la temperatura. N es igual a PV sobre RT. ¿Sale? Y en función de los datos, si la presión está en atmósferas, la temperatura en grados Celsius y el volumen en litros, pues es un valor de la R. Debieron de haberlo visto, estoy seguro que debieron de haberlo visto en química, la ecuación del gas ideal, ¿sale? Pero bueno, para fines de lo que estamos discutiendo, mis datos de entrada serían volumen, presión y temperatura, ¿sale? ¿Cuál voy a producir de salida? El número de moles. ¿Cuál es el método, la fórmula? Pues la ecuación del gas ideal, ¿no? N es igual a P por V sobre RT. ¿Ok? Entonces, para lo que nos interesa en este momento es eso, que deben de identificar cuáles son los datos de entrada, cuáles los de salida y cuáles son las ecuaciones o métodos que van a utilizar para obtener esos resultados. ¿Ok? Entonces, el diseño, de ahí viene el diseño del algoritmo. Entonces, ¿cuáles son las características de un buen algoritmo? Tiene un punto de inicio, debe ser definido, no tener dobles interpretaciones, ¿sale? Debe de ser general o robusto, es decir, soportar la mayoría de las variantes que se puedan presentar en la definición del problema, y ser finito en tamaño y tiempo de ejecución. O sea, ser finito en tamaño, debemos de tener cuidado de no generar un algoritmo que nos lleve a que las operaciones se ciclen y se queden dando vuelta, ¿no? Realizándose repetida e indefinidamente las operaciones. Entonces, esas son las características de un buen algoritmo, ¿sale? Entonces, si volvemos a las recetas de cocina, son algoritmos robustos, ¿sale? Y no tienen dobles interpretaciones porque te especifican, ¿no? Debes de ponerle 50 gramos de polvo para hornear, una cucharada de esto, media taza de esto, todo es así. No es como de, le pones un poquito de leche. Ah, Chihuahua, ¿y cuánto es un poquito? ¿No? O le pones un tanto. Le pones, bueno, a lo mejor pizca, pues sí se puede entender como una medida, pero no. ¿No? O sea, Al gusto. ándale, o sea, o al gusto, exacto, ¿no? No debe de quedar a esa interpretación, ¿no? Alguien puede decir, pues yo le pongo un montón y otro va a decir, yo le pongo poquito. No, o sea, debe de ser definido en el sentido de decir, usas 50 gramos de esto, 20 de esto, una cucharada de esto, una taza de esto. O sea, son cosas que puedes medir y que no queda a interpretación del que está realizando la receta. ¿Sale? Y general, o sea, robusto, pues piensen que le dan la receta a 20 personas. Si las 20 personas son capaces de seguirlo al pie de la letra, pues al final del día los 20 tendrían que ser capaces de obtener el mismo producto, ¿no? O algo muy parecido entre sí, porque están replicando lo que dice la receta. También debe ser finito en tamaño y tiempo, o sea, también te dice, ¿no? Lo metes en el horno 20 minutos a tal temperatura, y no es así como de, bueno, pues ahí lo pones y lo dejas hasta que tú más o menos creas que ya se coció, o ahí lo estás viendo, lo estás checando, o sea, no, ya trae cuestiones muy bien especificadas. Entonces eso es un buen algoritmo, algo que no tiene lugar a la duda ni a doble interpretación, sino que ya deja todo bien indicado. ¿Sale? Y bueno, ya la codificación o la programación, pues es la operación de escribir la solución del problema de acuerdo a la lógica del diagrama de flujo del pseudocódigo en una serie de instrucciones detalladas en un código reconocible por la computadora. Esta serie de instrucciones se conoce como código fuente, el cual se escribe en un lenguaje de programación o lenguaje de alto nivel, ¿sale? Que en este caso es Fortran. El código fuente nosotros lo vamos a generar con el software que les dejé ahí que instalaran.
¿Sale? Ese es un compilador. Lo que vamos a hacer ahí es que nosotros vamos a escribir nuestro código fuente. El compilador se encarga de transcribir o de convertir esas indicaciones en texto que le damos en instrucciones que ejecuta la computadora. ¿Sale? Entonces, esa es la programación. Y ya la prueba y depuración es la verificación del programa. Pues es que nosotros tenemos que verificar que no haya errores, ¿no? Los errores humanos dentro de la programación son muchos y aumentan considerablemente con la complejidad del problema. El proceso de identificar y eliminar errores para dar paso a una solución sin errores se llama depuración. Resulta una tarea tan creativa como el mismo desarrollo de la solución, por lo que se debe de considerar con el mismo interés y entusiasmo. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí en esta parte, cuando empezamos a escribir en el código, vamos a ver que el compilador ya nos marca si tenemos algún error en una parte que nos sobre un signo, o que esté mal escrita una palabra reservada, o que no hayamos puesto algún signo de puntuación correctamente, nos va a marcar ese error y entonces vamos a poder ir depurando nuestro programa al mismo tiempo que lo vamos escribiendo. Solamente va a correr o se va a ejecutar si no tiene errores. ¿Sale? Y bueno, lo que les decía de la documentación, ¿no? Que es puede ser documentación interna, externa y manual de usuario. Entonces ese manual de usuario solamente lo generamos cuando vamos a dar nuestro programa, lo va a utilizar una tercera persona, ¿no? En este caso, como todos los problemas y las soluciones que hacemos son para nuestro uso, pues no tenemos ese manual de usuario, porque al nosotros escribir el programa sabemos cómo funciona. ¿Sale? Bueno, y mantenimiento, pues cuando son programas muy grandes o que implican el uso de bases de datos, o que implican el uso de módulos o de cuestiones compartidas, se le da mantenimiento por si hay alguna actualización a esa base de datos. Pues entonces hay que darle mantenimiento al programa para que se vincule ahora con la nueva base de datos y siga funcionando. ¿Sale? Entonces es cuando nosotros le damos mantenimiento a un programa. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Profe, donde usted dijo que, por ejemplo, tenemos que ser específicos, pero si yo pongo un rango, o sea, un ejemplo, del 1 al 9. ¿Qué vas a hacer del 1 al 9? O sea, es que no creo que, no sé explicarme, pero usted dijo que hay partes que no tengo que dejar como que no explicadas bien, por así decirlo. Sí, tienes que ser muy explícito. Ajá, pero ¿Debe si ser yo pongo un detallado a rango, fondo, profe? ¿Cómo? ¿Debe ser detallado a fondo? Algo así, o por ejemplo, lo que les decía, ¿no? ¿Cómo le dirías a la computadora y súmale un poquito? Piensa que en tu programa estás resolviendo una cuestión numérica y tú nada más le dices y lo redondeas y lo aproximas. ¿Eso cómo lo harías? Eso no lo puedes hacer. O sea, la computadora maneja las cifras tal cual, como tal. No es que tú le puedas decir y redondeas o redondeando. O sea, ¿cómo? ¿Sí me explico? O sea, debes de ser completamente explícito en el sentido de que tienes que saber todas las operaciones, cómo las vas a realizar. No debes de dejar ninguna cuestión o que tenga que ver la interpretación del usuario, ¿no? O sea, simplemente tú le vas a decir, indícame esto, específicamente esto, porque es lo que necesito. O sea, tú, por ejemplo, que no seas explícito, es que le digas, ¿no? Ejecutas tu programa y entonces te pregunta, ingresa los datos. ¿Qué vas a teclear? Se ejecuta tu programa, se pone la pantalla de ejecución y te pone un mensaje, ingresa los datos. ¿Cuáles datos? ¿Qué datos me está pidiendo? No lo sé. Entonces no es como que ingresa el valor del peso molecular de tal cosa. Ingresa el valor o la longitud del lado.
ingresa el valor del ángulo, ingresa los coeficientes de la matriz. Vaya, o sea, ya está siendo específico. ¿Sale? O sea, digamos que un poquito pokeyoke, ¿no? Antitontos, pues. Tienes que ser muy explícito con tus instrucciones para que no generen errores a la hora de que se ejecute el programa. Si tú solamente le pones así, ambiguamente, ingresa los datos, no sé ni siquiera qué datos tengo que ingresar, no sé cuántos son, no sé si son datos numéricos, si son datos de cadena de caracteres, ¿no? Alfabéticos, o sea, no sé nada, nada más me dice si ingresa los datos y los cuáles datos, ¿no? O sea, le pongo que mi año de nacimiento, mi nombre, mi dirección, qué datos es lo que me está pidiendo. Entonces, a eso se refiere, que tú no tienes que ser, que tienes que ser muy específico en ese sentido. ¿Sí se entiende? Sí, profe. A eso se refiere, a esa parte se refiere. Entonces tu algoritmo tiene que ser igual muy específico en el sentido de que tienes que decir, aquí haces esto en particular, o sea, acotando perfectamente qué es lo que quieres que se realice. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno. Ok, entonces vamos a ver ahora qué es Fortran. Fortran es el primer lenguaje de programación de alto nivel creado en 1957. ¿Cuántos años tiene Fortran? ¿64 años? 64 años. ¿Sale? O sea, ni yo había nacido, es más. Ok, entonces es un lenguaje que, pues, existen muchas opiniones divididas en ese sentido, ¿no? Dicen que ya es obsoleto, que es muy viejo, pero la cuestión es que es muy robusto y es muy fácil de aprender. Además de que para las cuestiones numéricas es muy bueno. ¿Sale? Entonces, por eso ha sobrevivido por más de 60 años. Existen otros lenguajes de programación como Pascal, Turbo Pascal, Profe, ¿y por qué? que ya desaparecieron. Sí, Jason, ¿por qué qué? Ah, no, nomás por curiosidad, no, ¿por qué mero ese programa? Porque para la parte numérica es de lo más simple que puedes encontrar. Entiendo. Ahora, por ejemplo, existe una cuestión que se llama propiedad intelectual. ¿Sale? La propiedad intelectual es pues lo que se conoce como patentes, derechos de autor, ¿sale? Que es lo que hacen mucha gente, ¿no? Ellos inventan algo y lo patentan. Y entonces esa patente te protege de que nadie más pueda decir o sacar al mercado algo que sea igual al tuyo, porque tú ya lo patentaste. O sea, ya dijiste, fue mi idea, la tuve, la construí, es esto. Y si alguien quiere hacer algo igual, pues tiene que pagarte, ¿no? ¿Por qué? Porque tú ya lo patentaste, o sea, ya dijiste, fui el primero en hacerlo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el software? Pasa lo mismo. Los software, si tú quieres generar cuestiones ya en la parte ya en la realidad, o sea, ya fuera, ya trabajando, tú tienes una empresa, ¿no? Estás en una empresa y estás produciendo dinero, o sea, estás ganando utilidades, pero usas software pirata, se te puede venir abajo tu negocio por el hecho de que usas versiones piratas, ¿sale? O sea, por ejemplo, piensa que usas Office, ¿no? Y con el Office tú estás echando a andar tu trabajo y todo. Entonces, pero pues te llega te llega una autoridad o hay una cuestión en donde alguien publicó que hizo algo ahí y los de Microsoft ven y dicen, oye, pero este cuate nosotros no es un cliente registrado, o sea, no tiene nuestras licencias
etcétera, etcétera. Entonces se te puede venir abajo por el hecho de que tú no tienes una licencia original. Fortran no necesita licencia. Fortran, tú lo escribes. De hecho, el compilador que les mandé es software libre. No necesitas una licencia para usar ese software. Y cuando tú construyes tu programa, tú te lo puedes llevar y es en cualquier computadora que tenga Windows, XP, 7, Vista, 10, 8, cualquier Windows, tu programa va a correr sobre la consola. Se va a abrir la pantallita esa negra y ahí se va a ejecutar tu programa. ¿Sale? Mientras que otros lenguajes de programación como MATLAB, MATCAD, LabVIEW, ¿sí? Necesitan forzosamente que la máquina tenga software para que lo puedas ejecutar, o necesitas comprar una licencia original para poder generar un archivo que se ejecute sin necesidad del software. Entonces, pues eso implica que no tan fácilmente lo puedes llevar, ¿no? O sea, si llegas a una empresa y en esa empresa necesitas hacer un programa, pues rápidamente en Plató lo haces, generas el ejecutable y te lo llevas en una USB y lo ejecutas en cualquier máquina, sin necesidades muy importantes o específicas de memoria, de procesador. Lo va a correr porque se corre sobre la consola de Windows. Entonces, esa es la ventaja que tiene Fortran, que tú no necesitas tener instalado ningún software en tu computadora para que tu programa se ejecute. ¿Sale? Entonces, esa es una de las principales ventajas por las que yo enseño Fortran. ¿Sale? Porque así no es de que te metes en cuestiones. O sea, tú puedes usarlo y si haces algo que puedas vender, que a alguien le interese y lo puedas vender, es totalmente tuyo. No tienes que pagarle a nadie porque tú lo escribiste en un lenguaje que es libre, que no tiene ningún tipo de restricción. ¿Sale? Entonces, por eso es que, al menos yo, y aparte que como es muy fácil, digo, una vez que puedes programar en Fortran, puedes programar en lo que sea. Haz de cuenta que es como un bochito. Si sabes manejar un bocho, manejas cualquier carro, ¿no? Entonces, bueno. En aquel entonces los científicos solamente utilizaban las computadoras para resolver problemas numéricos, ¿sale? Por lo tanto, la facilidad de aprendizaje del lenguaje equivalía a que la notación fuese un reflejo de la notación numérica. Entonces, Fortran deriva de Formula Translation, ¿sale? Entonces es Fortran, Formula Translation. Hoy en día el aprendizaje de Fortran es interesante porque es un lenguaje predominante en aplicaciones matemáticas, científicas y de ingeniería. ¿Sale? O sea, es en donde lo vas a encontrar, en donde se aplica, en donde se utiliza. Es un lenguaje fácil de aprender y de utilizar. Y es el único lenguaje que perdura desde los años 50 hasta el momento actual. Hay muchos lenguajes de programación, pero no todos han sido tan longevos como Fortran, ¿no? Hay lenguajes que ya en estos 50 años que lleva vigente Fortran que han desaparecido. Ok, entonces Fortran tiene su propio alfabeto especial llamado juego de caracteres, ¿sale? O sea, estos son los caracteres que reconoce Fortran. Entonces es un alfabeto de 26 letras, ¿sale? Entonces si se dan cuenta, ¿cuál es el único carácter que no reconoce Fortran? La ñ. La ñ. Y al principio les dije que generalmente parten del inglés. Entonces Fortran está en inglés y en el inglés no existe la ñ, ¿sale? Por eso solamente tiene 26 letras, ¿sale? Entonces son mayúsculas y minúsculas. Este es el alfabeto, ¿sí? El juego de caracteres alfabético de Fortran. Vamos a poder utilizar las mayúsculas y minúsculas. Los caracteres numéricos que reconoce, pues como es un sistema decimal, es del 0 al 9, ¿no? Reconoce el carácter de subrayado. Y los caracteres especiales que tiene son los símbolos de igual, más, menos. Un asterisco significa multiplicación o por.
Doble asterisco, o sea, 2 asteriscos seguidos, es el operador potencia elevado a una potencia, ¿sale? Entonces sería A asterisco asterisco B denota A elevado a la B, ¿sale? Es potencia. El slash o diagonal pues es división, los caracteres de los paréntesis, punto, coma, signo de peso, apóstrofe, 2 puntos, comillas, porcentaje, punto y coma, signo de admiración, el ampersand, menor que, mayor que, signo de admiración, y bueno, ahí está denotado blanco, que es el espacio, pues, o sea, espacio, un espacio en blanco, ¿sale? El espacio. Esos son los 22 caracteres especiales de Fortran. Ahora dice, Fortran no distingue entre caracteres alfabéticos en mayúsculas o minúsculas, excepto cuando forman parte de una cadena de caracteres. Ya que estemos programando, les voy a decir a qué se refiere esto, ¿sale? Pero en términos generales, no distingue mayúsculas de minúsculas, ¿no? O sea, como está escrita la palabra, solamente él reconoce la palabra, no si empieza con mayúscula o no. Pero bueno, ya iremos viendo, ¿no? Entonces esos son todos los caracteres que sí reconoce Fortran. Entonces uno, por ejemplo, que conocemos y que no reconoce, pues sería el arroba, el gato, ¿sale? Son signos o caracteres que no reconoce. ¿Hasta acá alguna duda? No, todo bien. Bien. Ahora, ¿cuáles son los tipos de datos que reconoce Fortran? Bueno, con datos vamos a entender que es el tipo de información que nosotros podemos manejar, ¿sale? Entonces hay 5 tipos de datos predefinidos llamados intrínsecos para constantes y variables en Fortran. El primero es el de tipo entero, ¿sale? Entonces este es un dato numérico, o sea, va a ser un número de tipo entero, ¿sale? Su denominación en Fortran es integer, acuérdense que está en inglés, entonces por eso es integer. Y el rango de valores que admite este tipo de dato entero es este, de menos 2.147.483.648 a 2.147.483.647, ¿sale? Si yo quiero guardar un número que aquí en lugar de 47 sea 49 o sea 50, o sea 2.147.483.650, ese valor yo ya no lo puedo guardar en una variable de tipo entero, ¿sale? Porque excede este rango de valores permitido. Entonces cualquier número entre estos dos lo puedo almacenar en una variable o en una constante de tipo entero, ¿sale? De ahí vienen los reales, también es un tipo de dato numérico. Entonces hay real de precisión simple y hay real de precisión doble. Se denota como real en Fortran. Y los de precisión simple, el rango de valores que admite pues es 1.2 por 10 a la menos 38, que sería 0.35 ceros, 36 ceros, 1, 2, ¿no? Así, 0.36 ceros, 12. ¿Ok? Hasta 3.4 por 10 a la 38. Sería 3, o 3, 4 y 38 ceros. ¿Sale? Y vean, es el valor absoluto, o sea, admite tanto negativo como positivo, ¿no? O sea, aquí el rango de valores. Los de precisión doble, pues es de 2.2 por 10 a la menos 308 hasta 1.8 por 10 a la 308. ¿Sale? Esos son los rangos de valores que van a permitir
almacenarse en una variable de tipo real, que son numéricas, ¿no? Entero y real son numéricos. Luego viene el de tipo complejo, también es un dato numérico, se denomina como complex y tiene el rango de valores igual que el número real, pero con una diferencia. Acuérdense que un número complejo tiene una parte real y una parte ¿qué? Un número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿sale? Entonces, para los dos aplica este rango. De ahí tenemos otro tipo que se llama, es un tipo que ya no es numérico, sino que es lógico. Su denominación es logical, ¿sale? Y estas variables o constantes de tipo lógico solamente pueden almacenar dos posibles resultados, que es verdadero o falso, ¿sale? En otros, dependiendo de la referencia, también a esto le llaman booleano, ¿sale? Una variable de tipo booleano, es decir, que solamente puede admitir los valores verdadero o falso. Y de ahí el otro tipo, que es el tipo character, que el rango de valores que se puede escribir aquí pues es el código ASCII de 8 bits, ¿sale? Este conjunto de caracteres ASCII de 8 bits, todos estos caracteres que están en se pueden almacenar en una variable o en una constante de tipo carácter. ¿Ok? Entonces esos son los 5 tipos de datos intrínsecos que trae por default Fortran. 3 son numéricos, que son los complejos, los reales y los enteros, y 2 no son numéricos, que son los lógicos o booleanos y los de tipo carácter. ¿Sale? Entonces ahí se les queda como actividad que busquen lo que es el conjunto del código ASCII 2 de 8 bits. Bien, entonces una constante, pues como su nombre lo indica, es un valor que no cambia, ¿no? Es un valor específico y determinado que se define al hacer un programa y que no cambia a lo largo del mismo. ¿Cuál sería un ejemplo de una constante? El número de Avogadro. Ok, ¿qué vale? 3.02 por 10. 20. Okay. Por El 10 número de abogado no es... por 10 a la 24. ¿Qué no, la 23? Ah, bueno, a la 23. 3.02 por 10 a la 23, ¿no? Algo así. No, no me lo sé de memoria, pero sí. Sí, Sí, ese es. sí es de ese orden. Entonces, por ejemplo, el número de Avogadro de los datos o de los tipos de datos que acabamos de ver, ¿qué tipo sería? Entero, ¿no? Entero, muy bien. Aunque lo expresan como 3.02 por 10 a la 23, o sea, como tiene el punto y algo, pero en realidad es un número entero. No tiene parte decimal. Porque expresa el número de ¿qué? ¿Qué expresa el número de Avogadro? Número de moléculas. ¿De qué hay en... Claro, bueno, lo debieron de haber visto en química y el número de Avogadro define el número de moléculas que hay en un mol de sustancia. Entonces las moléculas son algo que no puedo decir que tengo 3.5 moléculas, ¿verdad? Entonces el número de Avogadro representa entes o unidades enteras, ¿sale? Entonces es un número entero y lo puedo almacenar perfectamente aquí, ¿no? Bueno, ¿lo puedo almacenar en No, porque al ser por 10 a la 23 excede muchísimo esta capacidad. Aunque es un número entero,
yo tengo que guardarlo en una variable de tipo real porque es la que sí me permite almacenar ese dato. ¿Sale? La parte real valdría 0, o sea, sería 3.02 por 10 a la 23, pero lo voy a guardar aquí. ¿Sale? Ahora, otro ejemplo de constante. El valor de pino, Ok, el valor de pi, que es... 3.14, Ah, 16, qué chafa. 16. 3.14159264 y lo que sigue, ¿no? Ok, no, está bien. Esa es una constante, igual sería una constante real. ¿Sale? ¿Por qué? Porque tiene una parte fraccionaria, o sea, tiene una parte decimal, que es el 3.14159264. ¿Sale? Entonces lo voy a guardar, esa constante yo la voy a guardar de tipo real. ¿Sale? ¿Qué otro valor de constante? Ah, sí hay un valor constante que podría yo almacenar en una variable de tipo entero. ¿Cuánto vale la velocidad de la luz? Buena pregunta, profe. Ay, es un dato bien simple. No me digan que no se lo saben. La verdad no, profe. Siendo sinceros, no me lo sé. 300.000 kilómetros por segundo. Y bueno, el 300.000 sí lo podría almacenar en una variable de tipo entero. ¿Sale? Bueno, ok, entonces una constante, ya dijimos, es un valor específico que no cambia en la ejecución del programa. Entonces, pueden ser enteras, que pueden tomar únicamente un valor entero, positivo, negativo o cero. Se representa con un signo opcional seguido de una cadena no vacía de números. ¿Sale? Y si es una constante real básica, pues tiene el signo, la parte entera, el punto decimal y la parte fraccionaria. ¿Ok? Por ejemplo, entera, lo que acabo de decir, ¿no? La velocidad de la luz, 300.000. Es un número positivo. Una básica, real básica, pues pi, ¿no? Que sería signo positivo, que no se indica. El signo positivo no se indica. La parte entera, pues es el 3, punto, y la parte fraccionaria, ¿no? 14, 15, 92, 6, 4. Una real básica con exponente, pues es de carácter, un carácter alfabético E, el signo y una constante entera, 2 dígitos como máximo. ¿Cuál sería un ejemplo de este? El número de Avogadro, ¿no? 3.02 E a la 23. Entonces, este E se utiliza como el por 10 a la algo, ¿no? En Fortran. Sería 3.02 E a la 23. De esa forma representaría la constante del número de Avogadro. ¿Sale? Una constante de tipo lógica, pues solamente puede tener el valor numérico, perdón, no numérico, solamente puede tener el valor de verdadero o falso. ¿Sale? Una constante lógica solamente puede tener el valor verdadero o falso. Y una compleja, pues ya sabemos, ¿no? Es un par ordenado en números. El primer número representa la parte real y el segundo número representa la parte imaginaria dentro del plano complejo. Y una constante de tipo carácter, pues es una cadena de caracteres, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos una variable, una constante que se llamara nombre, pues en el nombre puedo guardar una cadena de caracteres. ¿Cuál sería esa cadena de caracteres? Por ejemplo, César Adrián, ¿no? Y entonces cada vez que yo llame a la constante nombre, pues lo que estoy llamando es a la cadena de caracteres que dice César Adrián. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí vamos a ver después cómo se definen algunas características de estas cadenas de caracteres.
¿Alguna duda hasta acá? No, profe. No, profe, de momento ninguna, todo muy claro. Ok, bueno, ya casi es la hora, son 10 para las 12, es hasta las 12 la clase. Entonces, la dejamos hasta acá hoy y ya nos vemos mañana. Este documento en la presentación igual se los voy a poner en el Classroom para que lo vayan checando. ¿Sale? Sí, profe. Profe, una Vale, duda. profe. Como llegué un poco tarde, no supe si dio los porcentajes de cómo va a estar evaluando para esta materia. Está en el Classroom. Ah, perdón. No las vi. Sale. Ok, bye. Hasta luego. Hasta luego, profe. Profe. Nos vemos, profe.